la situación que se está viviendo entonces en Venezuela luego de estas elecciones de la Asamblea el 6 de diciembre. Algunos la reconocen, otros no la reconocen. Una oposición que ha estado dividida porque la Asamblea que lideraba o que sigue liderando Juan Guaidó, pero que no es la Asamblea oficial, pues ha seguido en actividades. Ha dicho Juan Guaidó que lo hace como una labor netamente administrativa. Y vienen entonces las reacciones en el mundo entero. Algunos siguen apoyando al líder opositor Juan Guaidó, otros no lo reconocen como presidente interino de Venezuela. Algunos miembros de la oposición están actualmente en la asamblea que se eligió el pasado 6 de diciembre. Otros siguen en la asamblea que está liderando Juan Guaidó. Sobre este tema queremos hablar con el ingeniero Rubén Chirino. Él es CEO de la encuestadora de estudios de opinión Mega Análisis. Nos atiende desde Caracas y han realizado una encuesta importante que nos arroja datos que queremos analizar sobre estas elecciones del 6 de diciembre. Ingeniero Chirino, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un placer. Bueno, yo antes de entrar con el tema de la encuesta quisiera su análisis sobre lo que sucedió el día de ayer con la Unión Europea y reacciones en otros países sobre este reconocimiento a Juan Guaidó como líder opositor, pero ya no como presidente interino. Mira, lo que sucede con el caso de Juan Guaidó es un caso atípico, es una situación verdaderamente complicada. Estamos hablando de una imagen desde el punto de vista de la popularidad, que es nuestra área, estudio de opinión, que en el mes de febrero del 2019 llegó a tener un respaldo del 84% de los venezolanos en una efervescente aparición en la opinión pública. Pero ese respaldo fue decayendo en la medida en que el discurso, la narrativa, se hizo contradictoria, se hizo ineficiente, ineficaz, se llenó de errores tácticos, informaciones sobre casos de corrupción. En la medida en que el tiempo fue pasando, ya para finales de septiembre del 2019, la imagen de Juan Guaidó estaba muy golpeada a los ojos de los venezolanos. Hoy día Juan Guaidó en Venezuela, a nivel de popularidad, a nivel de apoyo de los ciudadanos, es muy precario el apoyo, o está alrededor de los 6 puntos porcentuales. Entonces lo que sucede con la Unión Europea, de alguna u otra forma, es el reflejo de la imagen de un político que se ha desvanecido, que ha perdido pegada, que ha perdido arrastre, que ha perdido capacidad de convencimiento, y ciertamente al no haber claridad de cuál es el destino, de cuál es la estrategia, de hacia dónde se dirige, al igual que sucedió con la ciudadanía, evidentemente los órganos internacionales tienen que hacer una valoración sobre la ineficacia y la certeza de este liderazgo que ya hoy, como te digo, está solamente alrededor de los 6 puntos porcentuales. Claro. Esto no quiere decir que la imagen de Nicolás Maduro se vea fortalecida, todo lo contrario. Estamos en un país en donde la política está cuestionada, la imagen de los políticos está cuestionada, y hay una percepción de cohabitación o de cooperación entre sectores de oposición, pro Guaidó, anti Guaidó y el sector del gobierno, lo que hace que el 80% de los ciudadanos se sienta traicionado, se sienta engañado y se sienta solo. Sí, entremos un poquito más de lleno en la encuesta, ingeniero Chirino, y es esta elección del 6 de diciembre, ¿qué representó para los venezolanos? ¿Tenían alguna esperanza en que con esta elección, que hoy la tenemos totalmente chavista, se iban a solucionar los problemas que está viviendo el vecino país de Venezuela? Mira, antes del estudio, antes de la ejecución del evento como tal, te puedo asegurar, según nuestros últimos estudios, que apenas un 14% tenía algún tipo de expectativas en cuanto a la elección del 6 de diciembre y la posibilidad de generar algún cambio sobre la situación del país. Más del 75% decía y está convencido de que no va a arrojar ningún cambio a la situación difícil que vive Venezuela, y había un porcentaje residual que no sabía qué responder. En términos generales, los venezolanos no creen que la nueva Asamblea Nacional vaya a generar algún tipo de cambio en la situación país, como tampoco lo creían en torno a la consulta que había propuesto Juan Guaidó. Hay un deterioro de lo que es la política en el país, hay una falta de liderazgo,
hay un debilitamiento institucional muy grave Sí. y hay un desentendimiento por parte de los ciudadanos hacia lo político, hacia los políticos que son vistos en su mayoría como parte, como te comenté, de parte de un gran cúmulo de corrupción, de cohabitación, de cooperación mutua, en donde solo se benefician los que pertenecen a la clase política, mientras que la gran mayoría del país, padece todo lo que ustedes conocen que se vive en Venezuela, Sí. escasez de todo tipo, servicios de pésima calidad, en fin, es una supervivencia. Sobre ese debilitamiento institucional, ¿qué confianza tienen los venezolanos en las cifras que arrojó el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones del 6 de diciembre? Un 85% no las cree. El venezolano está convencido de que esos no fueron los resultados. Estamos hablando de que los venezolanos no creen desde hace mucho en el sistema electoral venezolano. No hay una institución en Venezuela que tenga en este momento un balance positivo de perfección por parte de la ciudadanía. En fin, como te digo, una ciudadanía, un país con un debilitamiento institucional profundo y bastante continuo por mucho tiempo. No hay una institución con balance positivo en el país, ni las Fuerzas Armadas, ni la Fiscalía General, ni el Consejo Nacional Electoral. En fin, todos los poderes e instituciones son mal vistos dentro del país, producto de todo lo que es la situación que se vive en Venezuela. Ahora, ingeniero Chirino, muchos venezolanos también están a la expectativa de a futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo salir de la crisis? Vemos que se viene haciendo presión a Nicolás Maduro desde hace ya años y nada sucede. Vemos a una oposición dividida. Vemos a Juan Guaidó que pierde apoyo y su imagen también baja, lo que él no quiere decir, lo cual no quiere decir, como usted lo aclara muy bien, que la de Maduro suba. ¿Qué salida ven los venezolanos en esta encuesta que ustedes realizaron? Inclusive hablar de un gobierno de transición entre chavistas y opositores, ¿lo ven bien, lo ven mal? Mira, según nuestros últimos estudios, cuando se le pregunta a los venezolanos sobre cuál es la vía, cuál es el camino por el cual se puede acabar o se puede comenzar a crear instituciones, un país diferente, se le preguntan por escenarios electorales, los cuales están ya muy precarios, escenarios de diálogos y acuerdos, los cuales están muy mal vistos. Los venezolanos ven el diálogo, ven el acuerdo como una transacción, como una negociación financiera, en donde sectores políticos comparten beneficios. Y cuando se le pregunta sobre otros tipos de acciones, hay más de un 55% de los venezolanos que creen que solamente una acción de fuerza, un evento de fuerza, es el que puede cambiarle el rumbo a la situación país. No creen en elecciones, no creen en diálogos y acuerdos, esperan, piensan y opinan que solamente a través de la fuerza puede haber un cambio en la situación del país. Ingeniero Chirino, finalmente, la encuesta que ustedes realizaron, la encuesta de opinión Mega Análisis en su país, mide la imagen de algunos líderes de la oposición, una oposición que está dividida. María Corina Machado, Enrique Capriles, Leopoldo López, el propio Guaidó. ¿Cuál tiene mejor imagen? Mira, en términos generales, tanto en el sector opositor como en el sector del chavismo, la desconfianza hacia los políticos es lo que predomina. La respuesta, ninguno, tanto entre los chavistas como en los opositores, supera el 55, 57% en un caso. Ahora bien, dentro del mundo opositor, luego muy lejano a ese ninguno elevado de 57%, se encuentra María Corina con alrededor de un 20%, y luego le siguen Guaidó, Capriles, pero ya con porcentajes en alrededor de 9, 5%, 6%, Leopoldo López. Dentro del chavismo, que es una minoría en el país, ciertamente una mayoría rechaza todo el liderazgo, pero el resto se inclina por Nicolás Maduro como el líder del sector chavista. Sí. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de unidad, la variable unidad o el concepto de unidad en Venezuela está también cuestionado. Pues la credibilidad de muchos políticos que se han visto
inmiscuidos o dentro de escándalos de corrupción alrededor del mismo chavismo, hace que el concepto de unidad tampoco sea del todo bien visto, pues ya se le ha planteado otras ocasiones unidad y lo que se ha fortalecido es la imagen de políticos corruptos o que cohabitan con el chavismo. El país espera un evento de ruptura con este modelo, Claro. con ruptura con el socialismo, y es un país que espera que más allá de que se acabe el socialismo, se genere un país, aunque pueda sonar sorpresivo, procapitalista en términos de un 50%, 52% de la sociedad. Pues es el ingeniero Rubén Chirino, CEO de la encuestadora de estudios de opinión Mega Análisis, que nos atiende desde Caracas, Venezuela, la situación en su país, la percepción de todos los venezolanos sobre estas elecciones que se realizaron el 6 de diciembre y su análisis, su opinión sobre lo que está pasando con la oposición. Ingeniero Chirino, un feliz día y esperamos lo mejor para nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Un fuerte abrazo, muchas gracias, siempre a la orden.